Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida. Ahora noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu compañía. Bienvenida María Rivas, como siempre. Juanito, gracias Isabel, Mónica, Silvestre desde Guayaquil, Ecuador. Está Walter y Jaycee en Cocochó, Perú. Marily Pizarro en Lima. Bueno, bienvenidos a todos ustedes y confiamos en que el resto del personal de la gente se va conectando en unos minutos. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro querido Jesús Cruz. Jesús Cruz es un hermano mexicano. Él vive en Hermosillo, Sonora, México, una zona así candente, interesante, ¿no? Una zona picante, ¿no? Pero él es el bravo ahí, él es el sheriff del condado, porque él es un hijo de Dios, amén, porque es luz en esas tinieblas, ¿no? Entonces nos conocimos con él en estas semanas pasadas que fuimos a Huancayo. Él vino juntamente con el grupo misionero de México y se encontraron acá con los que vinieron de California. Compartimos un tiempo allá y luego acá en Lima también nos encontramos, estuvimos en un almuerzo con él y con Chaito, la hermana que le acompaña o le acompañó en este viaje. Y bueno, compartimos ahí y de ahí se crea una amistad, aparte del café, porque él también toma café, ¿no? Él es cafetalero, por eso es feliz, porque toma café, ¿ves? Vean, ¿no? Por eso él es feliz, igual que yo, tomamos café. Bueno, vamos para adelante. Entonces, obviamente le invité a compartir con nosotros. Él está allá en México, en su casa, y desde ahí, gracias a la tecnología, él que está compartiendo con nosotros, ¿no? Entonces, amados hermanos, oídos, oído a la música, no estén atentos lo que el Señor tenga que hablarnos a través de Jesús Cruz. Amados hermanos, nuevamente bienvenidos, que el Señor sea hablando a nuestro corazón en esta noche. Vamos a orar. Amantísimo Dios, querido Señor, en esta noche te damos a ti todo honor y toda gloria. Gracias, papá, porque reúnes a un grupo de tus hijos, a un remanente fiel. Gracias por darme, Señor, la iglesia virtual más hermosa del mundo. Gracias por darme una familia tan maravillosa, Señor. Muchas gracias, papá. Ellos son, Señor, mi familia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. En esta noche entregamos todas nuestras cargas a tus pies, Señor. Todos nuestros temores, angustias, opresiones, todos nuestros dolores, todo aquello, Señor, que afecta nuestras vidas, no las queremos en nosotros. Háblanos en esta noche, papá. Declaramos que tenemos nuestra mente abierta, nuestro corazón está receptivo. Señor, estamos atentos a lo que tú tengas que compartirnos a través de tu Espíritu Santo, usando a nuestro querido Jesús Cruz. Gracias, Señor, porque sabemos que serás tú hablando a nuestro corazón. Perdona todos nuestros pecados, líbranos, libéranos de toda carga innecesaria y que esta noche sea una noche de gloria, una noche de bendición, una noche de revelación, una noche de luz, una noche de paz, una noche sobrenatural para cada uno de nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Bienvenido eres, precioso, glorioso, maravilloso,
Dulce Espíritu Santo, bienvenido eres aquí a este estudio, bienvenido eres a cada casa, a cada hogar de mis hermanos de donde nos están viendo, que tú los bendigas. A los que nos ven a través del Zoom, bendice a cada uno de ellos y a sus familias. A los que nos ven a través del YouTube, Señor, sé tú obrando milagrosamente sobre sus vidas también. A los que nos ven, Señor, por el Facebook Live, que seas tú Gracias. tocando sus corazones y hablando a ellos en el nombre de Jesús. Bienvenido eres aquí, precioso Espíritu Santo, en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Todos dicen amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Una vez más, bienvenido Jesús querido. Estás en casa. Los que ves aquí, todo familia, hermano. Todo familia de la fe, ¿no? Faltan algunos. Hay algunos hermanos carcocha que a veces se malogran por ahí, ¿no? Pero sí, seguro que van a verlo después. Hermano, Jesús es un profesor, maestro de profesión. Acá en este grupo tenemos 10 maestros, 11 maestros, ¿no? Contigo ya son 12, Jesús. Imagínate. Y cada uno de ellos tiene más o menos 25 alumnos. Tenemos una iglesia grande, numerosa, bastante. Así que vamos para adelante, hermano. Estamos en la noche 815, creo. Bueno, ya no andamos contando las noches, ¿no? ¿Cuántos sumamos? Sino, ¿hasta cuánto el Señor nos va a tener aquí? Y con ese enorme privilegio de poder seguir escuchando su palabra. Bienvenida, Marvi, querida, desde Toronto, Canadá. ¿Estás ahí? Que Dios te bendiga. Un abrazo para la familia también. Gracias a todos los que nos sintonizan en esta noche. Jesús, querido, estás en casa. Bienvenido. Y lo que el Señor ha puesto en tu corazón, por favor, compártenos. Bienvenido, hermano. Gracias, Max. Necesito que me retroalimenten si no escuchan bien mi voz, pero me da mucho gusto, Max. Gracias por la invitación. Yo soy Jesús Cruz, desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Estamos nosotros al noroeste del país de México, muy cercano, a 2 horas y media, pegado a la frontera con Estados Unidos, con Arizona. Y me da mucho gusto compartir. Un saludo para todos los que están acá conectados por este medio. Reciban un saludo de la gente sonorense. La gente sonorense es muy cálida. Nosotros, la gente que nos escucha, México es un país muy grande, la gente que nos escucha hablar del centro y del sur del país piensan que estamos enojados, ¿no? Pero así es el tono de voz que tenemos nosotros. Pues aquí en Sonora es una región muy conocida por la carne de res es una de las mejores del mundo, muy parecida a la carne de Argentina. Bueno, está más buena que la carne de Argentina. Absolutamente. Pero igual cualquier pregunta con toda confianza me pueden interrumpir. Nosotros trabajamos, bueno, en días pasados estuvimos en Cochas, el Chico, en Perú, en nuestra segunda ocasión en Perú. El 2019 estuvimos por allá. Nosotros trabajamos aquí en una iglesia local coordinando todos los trabajos misioneros. Algo de lo que hacemos nosotros es capacitar. Bueno, nuestro trabajo se llama movilizar a la iglesia. Nosotros somos movilizadores misioneros. Nosotros sensibilizamos a la iglesia, capacitamos a la iglesia y ofrecemos oportunidad para que la iglesia desarrolle el trabajo misionero a lo que Dios nos mandó a hacer en la iglesia local, ¿no? Cada iglesia local puede tener un llamado diferente, pero creo que entre el equilibrio que debe de tener la iglesia debemos de tener un brazo hacia el trabajo misionero. No todo el trabajo que hace la iglesia es trabajo misionero, aunque a veces hay mucha gente que al trabajo evangelístico le llama trabajo misionero. No nos peleamos con la gente por definir, pero es bueno que definamos qué es trabajo misionero y qué es trabajo evangelístico. Es un complemento que la iglesia tiene que hacer. El trabajo evangelístico es compartir el evangelio y las buenas noticias con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con la gente de tu mismo idioma, de tu misma cultura, con la gente cercana. Pero el trabajo misionero tiene que ver con ir fuera de tu idioma, fuera de tu cultura, incluso puede ser dentro de tu mismo país o fuera del país, ¿no? A ese se le llama trabajo misionero. Ahora que nosotros estuvimos en Perú, en la convocatoria que hicimos para invitar gente a que nos acompañara, le llamamos expedición misionera, no viaje misionero.
Nosotros no le llamamos viaje misionero a eso. Viaje misionero es ir a lugares donde la gente no conoce el evangelio. Entonces la iglesia tiene que hacer trabajo evangelístico o afirmar a lugares donde ya llegó el evangelio, pero trabajo misionero propiamente dicho es ir a estos lugares que yo acabo de mencionar, ¿no? Las ciudades o las comunidades se dividen entre gente alcanzada y gente no alcanzada. Por ejemplo, ¿qué es una comunidad alcanzada? Una comunidad alcanzada es una comunidad que tienen iglesia entre ellas, es una comunidad que tiene una traducción de la Biblia entre ellos y es una comunidad que tienen varios cristianos entre ellos. Por ejemplo, en años pasados en Marruecos, el norte de África, ahí pegadito a Europa, había un cristiano por cada 1.000.000 de habitantes. Eso es una comunidad no alcanzada. Entonces había muy pocas iglesias. Entonces a esto se le llama comunidad no alcanzada. Entonces el trabajo misionero es cuando nosotros nos enfocamos en las comunidades no alcanzadas. Por ejemplo, aquí en México, yo en lo personal trabajo con comunidades indígenas aquí en México. Vamos a comunidades donde hablan el idioma principal de México, que es el castellano o el español, y la lengua materna de esa región o de ese grupo indígena que vive. Entonces, yo trabajo aquí en México con comunidades indígenas y otra área en la que trabajamos en el trabajo misionero es en traducciones de la Biblia a idiomas que no se ha traducido. Entonces, a veces la iglesia no conoce mucho sobre el trabajo de traducciones de la Biblia. Entonces, nosotros le decimos que en el mundo hay aproximadamente 7,000 idiomas. De esos 7,000 idiomas, por ejemplo, en México hablamos 364 idiomas en todo el país. Los idiomas se dividen en familias lingüísticas. De esas familias lingüísticas se derivan los idiomas. Y aquí en México hablamos 364 idiomas. Por eso a México le llaman un país de mucha diversidad etnolingüística, ¿no? Y es un país de 125 millones de habitantes, es un país muy grande y es un desafío para la iglesia de este país. Entonces nosotros trabajamos en esas dos áreas, en comunidades indígenas y en proyectos de traducciones de la Biblia a idiomas que no se ha traducido. Entonces sensibilizamos a la iglesia, de hecho la iglesia, el trabajo de sensibilizar a la iglesia hacia comunidades indígenas y traducciones de la Biblia es un trabajo lento, ¿verdad? A veces cuando nosotros nos dicen algo no lo entendemos en la primera ocasión y es como dice Deuteronomio 6:6, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy se las vas a repetir a tus hijos. Entonces, en la repetición a veces nosotros, hay un momento donde nos cae, ¿verdad? Donde nosotros entendemos. Y es muy importante, ¿verdad? La sensibilización hacia la iglesia. Entonces, yo tengo 17 años trabajando en el área de misiones y han sido 17 años de muchas satisfacciones, de muchos desafíos. Por ejemplo, ahora que nosotros fuimos a Perú, pues animamos a gente de aquí de México, de diferentes ciudades de la República, porque yo viajo en toda la República, e invitábamos a la gente a la expedición a Perú. Entonces, si alguien de cualquier parte de México quería ir con nosotros, pues tenía que comunicarse con nosotros para ser parte de esta expedición a Perú. Siempre que organizamos un viaje, pues es un reto, ¿no? Un reto en todos los sentidos, un reto en la salud, un reto en creer que Dios va a proveer los recursos financieros, un reto para que tengas un equipo que te apoye del país donde tú vas. Es un reto en todos los sentidos. Entonces, nosotros el 2006 empezamos a organizar viajes a corto plazo, les llamamos aquí, para tener una experiencia transcultural, en comunidades indígenas y que la gente pueda conocer un poco de la naturaleza del trabajo misionero, ¿no? En relación a lo que nosotros hacemos, hay muchas áreas en el trabajo misionero donde quizá otra organización misionera capacite a la gente. Nosotros nos enfocamos en estas dos áreas. Entonces, yo nomás quería presentarme. Muy interesante el llamado que yo tuve. Hace muchos años llegó una mujer de Brasil aquí a esta región de México y esta mujer oró por mí y me dijo que Dios me iba a llevar a otros países. En lugar de yo animarme por la oración que esta mujer hizo por mí, yo me asusté de todas las cosas que me dijo.
Entonces, a los años, cuando yo empecé a salir del país, en el 2011, empecé yo a salir por primera vez a Panamá y luego también fui a San José, Costa Rica. Yo trabajé para una organización internacional que se llama Wycliffe. Quizá algunos de ustedes la conozcan. Yo trabajé para ellos con Wycliffe de las Américas, que tenía oficina en Costa Rica. Entonces, cuando Dios me llevó a Panamá, yo recuerdo que recordé lo que esta mujer brasileña oró por mí. Y Dios nos ha llevado a un país, Dios nos ha llevado a otro país, Dios nos ha llevado a otro país. La primera vez que Dios me llevó a un país muy lejos de México, como 60 horas en avión, fue a Tailandia, Chiang Mai, Tailandia. Fuimos a una reunión de traductores de la Biblia de todo el mundo, éramos 600 de todo el mundo. Entonces yo le dije a Dios que si, ¿por qué me llevaba tan lejos? Y Dios me dijo, yo te puedo llevar a donde yo quiera. Y luego Ah, también entendí que Él me dijo, yo quiero usar a los mexicanos en otros países, quiero que le digas a los mexicanos que yo quiero usarlos. Anteriormente nosotros veíamos europeos visitando otros países, norteamericanos visitando otros países, todavía lo hacen y creo que tenemos que estar agradecidos porque por todo lo que invirtieron los europeos en nuestros países latinos, lo que invirtió Estados Unidos en los países latinos, pero en este tiempo Dios quiere levantar a gente de Latinoamérica. Escuche eso. Dios quiere levantar gente de Latinoamérica. ¿Por qué? Por muchas razones. Los latinos somos gente de una cultura mucho más sencilla que la cultura anglosajona, mucho más sencillas que los europeos. La economía para mandar misioneros latinos a países de la tierra es menor. Los misioneros latinos no necesitamos una economía tan grande como lo hacen los anglosajones. Y hay muchos detalles que hay que platicar en este punto, pero esa es una razón. Dice la Biblia, lo débil del mundo escogió Dios. Entonces Dios ha escogido a gente latina en este tiempo y uno tiene que entenderlo y verse así como Dios lo está viendo. Ahorita, si alguien Dios está levantando para ser misionero en las naciones de la tierra, ¿saben gente de qué país? ¿De qué país se imagina? Africanos. ¿Por qué? Porque Dios agarra lo débil del mundo. Dios está usando africanos en las naciones de la tierra. Yo casi no escucho gente que quiera ir de vacaciones a África, ¿no? Porque no es un país muy atractivo para ir a pasear. Pero Dios está levantando latinos, Dios está levantando mexicanos, Dios está levantando gente de América Latina, Dios está levantando africanos. Aquí en México, ¿saben a quiénes Dios está levantando? Nosotros apoyamos a un misionero que está en Nepal, en el norte de la India, a un indígena de aquí de México. ¿Qué le parece? Un indígena mexicano está en Nepal, este indígena sabe hablar su lengua materna, sabe hablar español, sabe hablar inglés y sabe hablar nepalí. Entonces, Dios usando a gente sencilla, y fue lo mismo que pasó en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dios usando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. amén. Entonces, yo estoy abierto para algún comentario, alguna pregunta de su parte, con toda confianza. ¿Estamos bien? Hola. Sí, vamos bien, vamos bien. Eh, Contigo vino una hermana, María Rosario López Chaito. Eh, en el almuerzo que tuvimos acá en Lima, estuvimos conversando algunas cosas y me comentó que hacía más o menos 3 meses que su hijo murió. Ella es una mujer, debo suponer, de unos 50 y tantos años. Su hijo supongo que tenía 30 y tantos también, ¿no? Eh, entonces ella me comentaba el dolor que le había producido a ella que su hijo falleciera, que el Señor no la haya curado así, ¿no? Entonces, ella pudo haber albergado en su corazón resentimiento, amargura, ¿no? ¿Por qué su hijo no se salvó? Sin embargo, yo podía ver en su rostro, ¿no? El gozo que tenía ahí en Cochas, compartiendo, ayudando, porque ella sí es una enfermera jubilada y tal, a otro equipo que estaban ahí tomando la presión ahí en el tópico, atendiendo a la gente, ¿verdad? Entonces, y le pregunté, pero ¿cómo te sientes? ¿Ya curaste tu corazón? Y ella me dijo, ¿no?
que el Señor estaba curando su corazón y que ella había venido como parte de eso, ¿no? Que el Señor le siga usando. O sea, lo que me pareció, digamos, así relevante, trascendente, como una mujer ya mayor, jubilada, enfermera jubilada, pierde a su hijo y, y, y todavía tiene ganas de venir a misiones, de hacer misiones en otro país, en este caso Perú. Y dicho sea de paso, a Caleb y a mí nos chocó la altura de Cochas, nos faltaba el aire, estábamos complicados, el frío y todo eso. Te lo digo, ¿ah? Por eso que estuve dos días nomás con ustedes ahí en Cochas y luego me fui a Oxapampa, hermano. El frío y yo no nos llevamos muy bien. Así que si el Señor me quiere mandar a algún lado que no sea ni mucha altura ni mucho frío, por ahí que por zona tropical como que le entramos, ¿no? Entonces, eso quería, no Ajá, sé, tú me Hawái. dijiste que, ajá, tú me dijiste que Chayito, congregaba en tu misma iglesia y que, bueno, ha sido parte de esta expedición contigo y no sé si el año pasado vino contigo también, no lo sé. Coméntanos algo de eso. Bueno, es muy interesante cómo en medio del servir a Dios, pues uno decide, ¿no? Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Uno tiene la opción de servir al Señor cuando todo está bien, o uno tiene la opción de servir al Señor a pesar de que no todo está bien. Entonces Ajá. creo que esa es adoración, ¿no? Alabar a Dios es honrar a Dios por lo que Él nos da, pero adorar a Dios es honrarlo por lo que Él es, no por lo que Él nos da o por lo que no nos da. Entonces es muy interesante lo que Chayito hizo en el proceso de su luto, poder servir al Señor, poder ir al país de Perú a compartir de su amor. Nosotros siempre enfatizamos en los equipos de trabajo que el amor de Dios se comparte de manera sencilla. ¿Cómo se comparte el amor de Dios? Con una palabra, con una sonrisa, con una expresión, con un regalo sencillo. No tenemos que necesariamente pensar en cosas grandes ni extraordinarias, ¿no? De cosas sencillas, pero que Dios, que sepa uno que Dios quiere usarlo. El día que nosotros llegamos de regreso de Jauja a Lima, Ya, Ernesto Corso, que es el coordinador de este viaje que hicimos ajá, a Lima, él es un peruano que vive en Los Ángeles, rentó un carro enfrente del aeropuerto de Lima. Y mire lo que pasó. Fue una chica, una de las muchachas que trabaja ahí en el lugar donde rentan los carros, fue a recogernos. Y Ernesto le dice a esta jovencita que somos misioneros. Cuando Ernesto le dice a esta jovencita que somos misioneros, esta muchachita empezó a llorar y no paraba de llorar. Y Ernesto le dice, ¿verdad que Dios te está hablando? Le dijo. Y la chica le empezó a contar que ella iba a una iglesia, que dejó de ir. Entonces, ¿por qué no pensamos que Dios nos llevó a Perú para orar por esta muchachita? Si Dios nos hubiera aleluya. llevado a orar por esta muchachita, dicen los gringos, that's enough, es suficiente. Valió la pena este viaje que nosotros Amén, hicimos. amén, Pero aleluya. Chayito y todo el equipo hicimos un esfuerzo. Ahorita decía Max que a él le pegó duro la altura. Todos los días, Max, yo dormí mal, ni un día dormí bien. Y un día antes, el sábado anterior, el sábado anterior yo me levanté a las 3 de la mañana y ya no me pude dormir y el domingo me tocó a mí dar una conferencia. Gracias a Dios que yo tuve fuerzas en mi cuerpo, pero así son los viajes, son viajes difíciles. Yo recuerdo que un libro que yo leí del fundador de OM, Operación Movilización, es una organización internacional misionera. El fundador se llama George Verwer, él es un británico que se vino a Estados Unidos, pero este hombre en los 50 llegó a México y empezó a compartir el evangelio en varias regiones de México y él fundó una organización que se llama Operación Movilización, que es una organización internacional. Y este hombre tiene un libro que se llama Sal de tu comodidad y gana el mundo. Yo creo que muchas cosas como cristianos
que no nos atrevemos a hacer tiene que ver por el exceso de comodidades que tenemos. A veces las comodidades, en lugar de ayudarnos, como que nos, nos hacen lentos, nos aletargan. Pero a veces cuando Dios nos mete en encrucijadas, creo que nuestra fe y nuestra vida despierta y nuestra fe se estira y nos atrevemos a hacer cosas como dice la Biblia. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces nosotros invertimos aproximadamente 40,000 pesos mexicanos, que estamos hablando de unos $2,200 para ir a Lima. Fue lo que nosotros invertimos para ir a Lima. Si tú me preguntas, ¿valió la pena ir a Perú a compartir del amor de Dios? Claro que valió la pena. Y es una semilla, dice la Biblia, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Como les decía, nosotros hemos recibido de europeos, hemos recibido de estadounidenses. Yo, por ejemplo, recibí de mis papás, yo recibí de mis maestros en la escuela. Yo he recibido tanto de tanta gente. Entonces, ahora tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El apóstol Pablo dice, yo soy deudor, Romanos capítulo 1. Yo soy deudor a los griegos, yo soy deudor a los judíos. Entonces el apóstol Pablo nunca le iba a pagar a Dios todo lo que Dios había hecho por él. Pero el apóstol Pablo, para abonarle a Dios todo lo que le debía, él invertía en la gente. Era un hombre que invertía en la gente. Entonces el trabajo misionero, nosotros como iglesia tenemos que invertir en la gente. A veces es difícil trabajar con las personas. Dice la Biblia, hierro con hierro se aguzan. No siempre es fácil trabajar con las personas. No siempre es sencillo trabajar con las personas. No siempre uno va a obtener los frutos que uno quisiera con las personas. Pero creo que vale la pena lo que otros hicieron por nosotros, nosotros hacerlo por otros, ¿no? Y la inversión que nosotros hicimos para ir a Perú creo que valió la pena. Lo que hemos invertido en visitar, yo creo que yo he visitado unos 17 países alrededor del mundo. Dios nos ha dado el dinero para ir a esos países. Y cada viaje, lo que procuramos es capitalizar el viaje, sacarle provecho al viaje, cómo bendecir a nuestro país del viaje que hicimos, que haya valido la pena el viaje, ¿verdad? No son viajes de turistas, Dios nos permite conocer mucha gente, muchos lugares, pero esa es la añadidura, ¿verdad? Que Dios nos permite, pero nosotros el trabajo que hemos hecho lo hemos hecho porque la gente nos ha apoyado. Nosotros no somos empresarios, nosotros no tenemos mucho dinero, pero Dios nos ha dado el dinero. Nuestra fe ha tenido fruto en proveernos los recursos para hacer estos viajes. Qué bueno. Si hay algo que también me llamó la atención, mira, al final de todo, ¿qué pasa, muchachos? Jesús me envía unas fotos de ahí de su casa en México y donde tenía unos moldes de cupcakes, de queques, ¿no? Que ellos producen en su casa. O sea, hacen queques, ¿no? Pasteles y los venden. Y me dicen, bueno, esto hacemos para recaudar fondos para el próximo año para ir a misiones. Interesante, ¿no? O sea, dice, esto hacemos para recaudar el dinero para poder ir a misiones. Y también me dijo que vendía café y miel, ¿no? Entonces, yo de aquí en adelante voy a comenzar a vender café y a vender miel también. O sea, voy a seguir tus pasos, Jesús. Voy a comenzar a vender café, a vender miel, no sé, por ahí que él haga también los cupcakes, porque puede hacerlo, sé hacer eso. Yo nací en una panadería, mi mamá tenía una panadería, así que, o sea, como que volver un poco a tus raíces, ¿no? Me pareció eso interesante, que me compartas eso, porque sin pensarlo, de alguna manera me estabas dando una lección. De veras te lo digo, ¿no? Tú me dijiste, es que con esto nosotros vendemos y lo vendemos ya no preparamos mucha variedad, pero lo que vendemos, lo que preparamos lo vendemos y vamos juntando el dinero para el próximo, para la próxima expedición misionera. Qué tremendo, de verdad me movió el piso, hermano. O sea, ese comentario, tan sencillo, una lección, pero muy profunda, muy intensa, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Así que voy a vender café y miel también.
y por ahí que hago los cupcakes, ¿no? Entonces, estamos en eso, Jesús, de verdad te lo digo, cuando me lo comentaste así, tú lo comentaste de una manera muy natural, y dijo, ¡hala! Mira, ellos todo lo que hacen para poder venir 15 días, 20 días a bendecir, y me pareció extraordinario. Ahora, eh, nosotros dejamos a ustedes ahí en plena labor, ahí en Cochas, Huancayo, y nos fuimos a Oxapampa. Entonces, en Oxapampa, en el hospedaje de una prima que acaba de inaugurar y tal, entonces allí son dos primas que yo tengo, que una vive todavía en Canadá, es Marvila, que está ahorita en la sintonía, y otra es su hermana Lucy, que vive en Oxapampa ya. Vivió en Canadá muchos años, ahora vive en Oxapampa. Su esposo de Lucy es mexicano, Víctor Hugo, y el esposo de Marvila es boliviano. Entonces, digamos que para nosotros, para Caleb y para mí, lo gratificante de todo esto fue que la mañana que nosotros ya regresábamos de Oxapampa, ¿no? Ellos hicieron su decisión por Cristo, aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros no podíamos bajar de este viaje tan bendecidos como eso. O sea, al ir tuvimos unos percances en la ruta, les comentamos allí, recuerdas, en la parte más alta del viaje, el Ticlio, 4.800 metros, el carro sufrió una avería, nos quedamos botados unas horas ahí, se rompió una manguera, botó todo el agua, y el carro no podía ir ni para atrás ni para adelante, y toda vez de que es la parte más alta digamos, de Perú, 4.800 metros, aparte del Huascarán, claro, que es un nevado, ¿no? Entonces, me comenzó a faltar el aire porque traté de solucionarlo, de esforzarme, de tratar de, ¿no? Entonces me comenzó a faltar el aire, ¿no? Comencé a tener dificultad para respirar y tal. Bueno, gracias al Señor, llegó una ambulancia por ahí, me auxiliaron y claro, yo no me sentía así grave, grave, que ya no podía, pero ellos cuando vinieron, vieron que estaba mal y tal. Es el que vino en el auxilio mecánico, el que envió la ambulancia, dijo, usted no se ve bien, usted no está bien, ¿no? Entonces, haciendo la historia corta, de ahí de ese rato, llega la grúa y nos regresa como 40 kilómetros abajo, tal vez más, ¿no? A una altura de 3.500 metros, un poco más aceptable, eh, y nos quedamos ahí porque el repuesto no lo encontramos, teníamos que venir a Lima, y por un momento con Caleb, cuando veníamos ya de dejar el carro en este taller, a esa altura en San Mateo, dijimos que ya no vamos con el carro. Es como que dice, Dios no quiere que nos vayamos, pues. Entonces, yo veía la frustración en la cara de mi hijo. Él venía contrariado. ¿Cómo puede ser? Si nos hemos ido orando y entregando este viaje al Señor, ¿cómo ha permitido que se rompa una manguera? Una pinche manguera en la altura más alta del viaje, ¿no? Entonces, eh, ya llegando acá a casa como a las 11 de la noche, ¿cómo hacemos, hijo? ¿Nos vamos nomás? Búscate un pasaje en bus, nos vamos en bus. Pero como eran fiestas patrias, no había pasajes en bus. No, o sea, no podíamos conseguir. Entonces, tempranito fuimos a buscar el repuesto y, hijito, oramos, si el Señor nos da paz, seguimos la flecha. Si no, arreglamos el carro y damos la vuelta. Ah, ni modo. Así que se reparó el carro y ya, al salir de ese taller, era la cosa esa. O nos vamos para la derecha o para la izquierda, ¿no? Para la derecha significaba trepar nuevamente y voltear sitio y bajar a Huancayo y estar con ustedes. Y la otra era tan sencillo como voltear a la izquierda y regresar a Lima. 3 horas y ya estábamos acá en Lima, y entonces se acabó, ¿no? En nuestra área de confort. Pero, ¿cómo hacemos, hijito? Me dice papá, no vámonos. Ahora, ¿qué le tenía que enseñar a mi hijo? Que en el primer obstáculo él tenía que rendirse, decir, no, ya no pasa nada, hasta acá nomás. Yo no tenía tranquilidad con esto. Así que nos montamos en la nave y cruzamos Ticlio, ya volteando Ticlio, ya para allá es bajada, pues no, ya el carro se descuelga, se resbala nada más. Ahí ya lo llamé a Rolando. Oye, Rolando, el güey dice que llego en 3 horas a Huancayo.
¿verdad? Qué bueno, Max. Ya, ya, entonces, y llegamos ahí cuando pudimos haber renunciado en el viaje, pero cuando esta familia, estas 4 personas aceptan a Jesucristo, entonces dijimos, gloria a Dios, sí que valió la pena haber venido. Qué tremendo. Nosotros bajábamos así, como que veníamos con, y hemos conquistado al mundo, que como que traíamos tanta bendición que nosotros, Caleb y yo, veníamos pero así, que nos faltaba cuerpo para soportar esa bendición. Eso es lo que nos pasó. Mira, 4 preciosas almas, ¿no? Sus nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, había un propósito, pero Ujú. alguien muy interesado no quería que lleguemos a nuestro destino. Nos paralizó en la altura cuando me faltaban 10 minutos para voltear. Eso es lo que me daba bronca, me daba bronca. Cuando me faltaban 10 minutos para voltear, se tiene que reventar esa manguera. Pero con todo esto, el Señor fue glorificado. Eso como parte, digamos, del testimonio y ahí está Marvil en sintonía, ella lo sabe bien de lo que yo estoy hablando, ¿no? Víctor Hugo, el mexicano, aceptó a Jesucristo de muy buena gana, el esposo de Marvila, Freddy, que es boliviano, aceptó a Jesucristo, y nosotros super, hiper, archi, mega bendecidos por tan tremenda bendición, ¿no? Y ahora que me cuentas de la chica de que alquilan los vehículos ahí, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la vida, verdad? Cuando, cuando una persona, un hermano, un creyente, obedece, obedece el llamado de Dios, obedece el mandato de Dios, se empodera para el reino, es empoderado para el reino. Pero cuando desobedeces, empoderas a Satanás en tu contra, ¿no? Se empodera el enemigo y comienza a hacerse la vida a cuadritos. Es una tremenda lección, hermano, que hemos aprendido en este viaje a través de ustedes, lo que tú nos cuentas, a través de cómo vas juntando el dinero para poder hacer tu próxima expedición. Espero que nuestros hermanos que están en sintonía en esta noche y lo que puedan ver a través de las redes sociales, puedan entender que el llamado demanda, como él dijo, es un reto económico, es un reto dejar tu familia, es un reto ir a un lugar donde las condiciones de vida son complejas. Ahora, yo no sabía que no podías dormir, hermano. Perdiste un poco de pelo en este viaje, ¿no? ¿O no? Poquito, porque ya me queda poquito. Ya No te había quedaba poco, ¿eh? mucho que perder. Oye, yo veía al pastor Luis Enrique Espinosa, que es un cantante de Luis California, Enrique. y su hijo, oye, le estaban inyectando en la noche, le estaban aplicando, o sea, como los pastores son médicos, le estaban medicando. Entonces, yo decía, yo no creo que estoy medicándome también, así que me voy avanzando un poquito más abajo, y bueno, nos fuimos, ¿no? Porque el frío era bárbaro, la altura era bárbaro, y les tocó a ustedes también. Gracias por ese esfuerzo, eh, querido Jesús. Dale un abrazo, un saludo a Chaito. Dile que lo poco que compartió conmigo también me inspiró. Y ella me dijo, no, me ha comentado Ernesto que hace poco, tu esposa partió a la eternidad. Sí, le dije, ya es un año, pero mi hijo hace 3 meses, dijo ella, ¿no? Entonces, así pero lo dijo con entereza, no lo dijo con dolor, ¿no? O sea, como que se veía ella que ya estaba curada, ya, que estaba restaurada, ¿no? Y que tenía corazón como para seguir compartiendo a pesar de eso. Eso es parte de lo que aprendí en esta pequeña expedición, como ustedes lo llaman, hermano. Yo espero que lo que Jesús ha compartido sea de motivación para todos nosotros, que seamos recíprocos con aquellos que invirtieron su dinero, su tiempo, su fortuna, de repente en que nosotros podamos haber conocido el Evangelio y que nosotros ahora como parte de podamos ser recíprocos con ellos, ¿no? O sea, que podamos ser parte
digamos, de este esfuerzo evangelístico. No, hermano, más, pero yo mi trabajo, yo no puedo ir, pero puede donar Biblias, puede hacer, digamos, un esfuerzo económico para apoyar a los que sí pueden ir. Y a veces los que pueden ir no tienen los recursos. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que él me mostraba, ¿no? ¿Qué es lo que hacían para recaudar los fondos para su próximo viaje? Realmente me tocó mi corazón, ¿no? Pero qué bueno, te felicito, Jesús. Tal vez tengas que agregar algo, hermano. Dímelo tú. Tal vez tengas que decir algo acá al Sí, grupo, así como, sí, Max, muchas gracias por la invitación. De hecho, siempre tenemos gente que está dispuesta a apoyarnos, pero lo que queríamos hacer es nosotros generar recursos. Y Dios nos ha bendecido el esfuerzo que hemos hecho en vender miel, en vender café, en vender repostería. Dios ha bendecido el fruto de nuestro trabajo y la gente ve que, pues que somos personas diligentes, no nomás estamos esperando que la gente nos apoye, ¿verdad? ajá, Estamos generando los recursos porque también apoyamos otros ministerios. Hay un joven de aquí, de esta región, que va a Japón ahora en septiembre. El misionero este que les digo que está en Nepal, también nosotros lo apoyamos, no nomás orando por ellos, sino financieramente. ajá, Hay otra iglesia, una región aquí que es el estado de Nuevo León, en un barrio de ahí de Monterrey, Nuevo León. Estamos apoyándolo financieramente también, entonces creo que en la medida que demos, Dios nos va a dar más. En la medida que demos, Dios nos va a dar más. Entonces, no nomás hay que orar por proyectos, sino es muy sencillo saber lo que dice la Biblia: donde pones tu tesoro está tu corazón. Entonces, es muy fácil saber dónde está tu tesoro, dónde inviertes tu tiempo y dónde inviertes tu dinero. No es cierto que algo te importa si no inviertes tiempo y inviertes dinero. Entonces, si algo es importante para nosotros, hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero. Y en la obra misionera se invierte mucho dinero. Entonces Dios tiene que darnos los recursos. Los recursos no deben de ser un impedimento para cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces Dios nos ha dado a nosotros dinero para ir a otros países unas horas antes de subirnos al avión, Max. Unas horas antes de tomar el avión. Recuerdo ajá. cuando yo iba a Nepal, me hacían falta como $1,500. 5 horas antes Dios nos dio los $1,500 para irnos a Nepal. Entonces, así hemos hecho mucho del trabajo. Hemos llegado a ciudades con muy poquito dinero y a la vuelta de 2 días Dios provee los recursos, nos habla una persona depositándonos una ofrenda. Entonces, así hemos hecho el trabajo. No hemos hecho el trabajo porque tenemos los recursos, hemos hecho el trabajo porque Dios nos mandó a hacer. Y en el camino Dios empieza a añadir los recursos. Entonces, yo estoy muy agradecido, Max, por la invitación. Creo Sí, que esperemos y sea la primera de otras. absolutamente, absolutamente. Ahora te vamos a estar llamando, Y no te con mucho preocupes. gusto yo estoy dispuesto a poder ayudarles, a poder orientarles. De hecho, nosotros regularmente viajamos. Aquí México es un país muy grande y nosotros tenemos que tomar aviones, invertimos mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, si de alguna manera ustedes pueden pagarnos, lo que estamos haciendo es orando por nosotros, que le digan a Dios que nos use, que nos bendiga, que nos provea los recursos, que nos dé de su gracia donde andemos. Eso es muy valioso para nosotros. Excelente. Muchas gracias, Jesús. Creo que, bueno, es mi sentir, espero que el vuestro también, de todos ustedes, que de aquí adelante como que comienza una nueva etapa, ¿no es cierto? Ahora para adelante vamos a pensar como un café misionero. ¿Qué tal? Suena bien, ¿verdad? Un café misionero. Claro, Un café con más, pero misionero, misionero. O sea, vamos a agregarle ese plus, ¿no? Y pensar en que tenemos que hacer misiones, no sé, pues al barrio del frente, no sé, pues ya, y si el Señor nos quiere llevar a otras latitudes, Él tiene. Me agradó mucho que dijiste, Jesús, ¿no? Tú dices, pero yo no me voy a ir hasta Tailandia, son 60 horas de viaje, ¿qué te pasa, Señor? Ya es como que muy lejos, ¿no?
Y el Señor dijo, yo te puedo llevar donde yo quiera, donde me da la gana, ¿no? Él es papá, Él es Dios. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Amados hermanos, como siempre, un honor compartir con ustedes. Es nuestro deseo y oración que cada uno de vosotros estén disfrutando de una perfecta comunión con el Señor. Que las bendiciones se multipliquen en sus casas, que las señales y los milagros se realicen en sus hogares, que los problemas sean menos y las bendiciones sean más. Que nada más que la felicidad entre por sus puertas, que la buena salud sea tu inseparable compañera el resto de tu vida, porque la vida sin Dios es como un lápiz sin punta, no tiene sentido. Sin fe es imposible agradar a Dios. Separado de Dios, nada podemos hacer. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Papá, Dios lo permite. Mañana, en este mismo horario, estaremos reunidos para recibir lo que el Señor nos tiene preparado. Muy buenas noches, familia. Que Dios lo bendiga. Un abrazo a México. Que Dios lo bendiga a la familia de la fe en México. Bendiciones, Jesús. Gracias. Un abrazo para todos ustedes también.